por mí decir yo, dueña de la casa que está en Córdoba y España, le vendo a Mica, firmo, Mica toma la llave. Eso es lo que supuestamente la ley me dice como principio general que puedo hacer. La libertad de forma, ¿sí? Que acá la libertad de forma está en el artículo 284. Pero a ese principio general va a haber ciertas excepciones, ¿sí? Y acá vamos a clasificar a los actos jurídicos según la forma. ¿Qué tenemos? Actos formales, actos no formales y actos formales para la prueba. ¿Bien? ¿Esto lo vieron? Sí. En mi apunte no está. En el mío tampoco. ¿Cuáles son los actos formales? Los actos formales son los que no pueden ser hechos de otra manera más que como lo dice la ley, ¿sí? Yo quiero que sepan que a esto en los manuales lo tienen con palabras más jurídicas. Yo trato de bajarles todo para no, me parece aburrido repetirles como loro lo que dice el manual. Son actos que la ley me dice, vas a tener que hacerlo así, no podés hacerlo de otra manera. Un ejemplo es la donación. La donación, la ley me dice que va a tener que ser por escritura pública sí o sí. Si yo dono una casa por un boleto de partes, no puedo. ¿Sí? Otro ejemplo que yo siempre doy, pero bueno, me terminan diciendo que no es un contrato y es verdad, pero bueno, lo uso de ejemplo para que ustedes lo entiendan, es el casamiento. La ley me dice que yo tengo que celebrar ese acto de determinada manera. O sea, tengo que ir a un registro, tengo que hacerlo enfrente de un funcionario público. Si yo soy fanática de Messi, quiero que me case Messi en la orilla del mar, y no puedo. O sea, no va a tener validez ese acto, ¿sí? Entonces, los actos formales son los que la ley me dice lo tenés que hacer de esta manera. Después tenemos los actos no formales, ¿sí? Los actos no formales son los que la ley no me exige nada. O sea, cuando voy a comprar un caramelo o voy a comprar una coca, no me dice, o sea, no, si no un boleto de compraventa o no firmo un papel, no pasa nada, ¿sí? Y por último, tenemos los actos formales para la prueba, ¿bien? ¿Cuáles son los actos formales ad probationem, como capaz lo van a encontrar en los libros? Si no se cumple las formalidades que la ley me exige, va a ser válido, ¿bien? No es como el casamiento o la donación, que es nulo si no cumplió con la formalidad que la ley me exige. Pero ¿qué va a pasar acá? Va a ser válido entre partes, ¿sí? Efectos para los terceros no va a tener. Les quiero decir con todo esto y un ejemplo. El 08, el famoso 08, ¿sí? La ley me dice que yo tengo que, cuando vendo un auto, cambiar la titularidad a mi nombre, hacer todo lo que me pide la ley. Pero si yo hago el 08, un boleto de compraventa, ya va a tener validez, ¿sí? Para las partes, porque no estoy cumpliendo con las formalidades que la ley me exige. Pero ese acto no va a ser nulo por no cumplir con las formalidades. Va a tener efecto hacia tercero cuando yo cumpla con las formalidades que me pide la ley. ¿Se entendió la diferencia entre estos dos? Que uno va a ser completamente nulo y el otro no va a ser nulo, lo único que no va a tener efectos para terceros, porque no estoy cumpliendo con las formalidades que la ley me exige. Sí, se entiende. Genial. Todo esto de las formalidades se usa para que los acreedores tengan
digamos, la confianza de que se van a poder cobrar si en algún momento yo contraigo alguna deuda con alguien, porque si no sería todo, el mercado sería todo cualquier cosa, nadie compraría o daría préstamo o lo que sea con la confianza de que se le va a poder pagar. Bien. Tenemos instrumento público y privado, ¿sí? Esto es muy importante. Lo que yo quiero hacer acá, hincapié y que ustedes entiendan, es la eficacia probatoria de cada uno, ¿sí? Los instrumentos públicos son los instrumentos que dan plena fe de lo que está escrito en un instrumento público. ¿Por qué? Porque el Estado le dice a una persona, todo lo que vos firmes y digas que se hizo bajo tu presencia, está perfecto. ¿Bien? Sería como bajo tu consentimiento. Claro. O sea, el Estado confía en vos para que vos estés presente en ciertos actos jurídicos y des plena fe de que lo que se está haciendo está bien. ¿Sí? En cambio, los instrumentos privados no van a dar plena fe, ¿sí? Para que den plena fe, vamos a tener que llevar los procesos judiciales, o certificar la firma, o hacer lo que la ley me diga, cuando vos haces esto, se va a dar plena fe de lo que está escrito ahí, ¿sí? Entonces, el instrumento público da plena fe, hace plena fe, ¿sí? Que es la principal característica del instrumento público, ¿bien? Porque, como les digo, el Estado confía en una persona para decirle todo lo que se firme bajo tu responsabilidad o que vos digas, sí, esto se firmó, vamos a dar seguridad jurídica, ¿bien? ¿Para qué? El instrumento privado de plena fe o tenga eficacia probatoria, se va a requerir la fecha cierta, ¿sí? ¿Qué es la fecha cierta? Es un acto o algo que pasó y que sabemos que no se puede haber firmado después, ¿sí? Por ejemplo, yo firmo con Mica un contrato de locación o un contrato y yo lo firmo hoy. Y el sábado a la mañana me muero, ¿bien? ¿Cuándo adquiere fecha cierta ese instrumento privado? El sábado, ¿sí? Porque a partir del sábado se va a entender que yo no lo voy a poder firmar en otro momento, ¿bien? Se adquiere fecha cierta cuando pasa algo que yo sé que la persona después no lo va a poder firmar, ¿bien? Otro ejemplo que no sea la muerte. Yo hago un contrato con Mica y resulta que entramos en un conflicto. Entonces a ese contrato lo tenemos que llevar a juicio. Entonces el juez lo firma y cuando el juez lo firma, ahí adquiere fecha cierta. ¿Bien? ¿Se entendió? O cuando Es lo decir, timbras en el banco, por ejemplo. Claro. Adquiere fecha cierta, esto tatúenselo, cuando el documento no puede ser firmado posterior a ese momento, ¿sí? Como por ejemplo cuando entra en un proceso judicial y cae en manos del juez y el juez certifica la firma, cuando una de las partes que firmó el contrato se muere. Y ahí
cuando yo adquiero fecha cierta, ese contrato o ese instrumento va a tener oponibilidad frente a terceros. ¿Qué quiere decir que tengo oponibilidad frente a terceros? Va a tener, o sea, si Mica tiene acreedores, los acreedores van a poder, no sé, cobrarse la deuda que tenga Mica, ¿bien? Porque este contrato, ya sea de que compró un auto, compró un departamento, va a adquirir fecha cierta, entonces va a poder ser oponible a terceros. ¿Bien? Después, no sé si tienen algo, no me quiero detener mucho en lo que es la firma en blanco, la firma. De firma solo dimos la definición nomás. Ah, bueno, mejor. Ya les voy a decir. Bien, lo que tienen que tener en cuenta es que la firma es un medio de prueba, digamos, estoy declarando mi voluntad de que yo, todo lo que dice el documento que firmo, lo avalo. ¿Bien? Estoy viendo qué más. Instrumentos particulares no firmados, ¿vieron? No. Bueno, Perdón, Delfi, con Lorena más o menos se comentó que hay una manera de convertir en... Ella, sí, habló la diferencia entre firmado y no firmado de los privados, de los instrumentos privados. Claro, esto les doy para que tengan un contexto de lo que son. Tenemos los instrumentos los instrumentos privados y los particulares no firmados. ¿Sí? Esto se usa mucho, por ejemplo, en los abogados cuando tienen una oficina o atienden para particulares. Yo le dejo a mi secretaria un documento firmado en blanco, al final de todo, y resulta que mi secretaria completa esa hoja firmada en blanco con cualquier otra cosa, no con lo que yo le pedí. ¿Qué pasa ahí con eso? Queda ahí en la nada, ella pone que le vendo la casa y pues justo yo firmé eso en blanco, pero porque confié en ella y sabía que lo iba a completar con lo que yo le pedía. Lo que se hace ahí es que la persona con la que está perjudicada va a tener que juntar todas las pruebas y yo le mandé un Gmail con todo lo que ella tenía que poner. Bueno, voy a tener que ir al juez con ese documento firmado, con todas los Gmail que le mandé o con todas las explicaciones que yo le mandé que no eran lo que ella hizo. ¿Bien? Y ahí recién se va a poder caer ese documento firmado en blanco. Igual si no lo dieron mucho, no se mareen. Leanlo nomás por arriba. Y por último, tenemos las ineficaces. No, tenemos los vicios del acto jurídico, ¿sí? Y por último vamos a dar las ineficaces. ¿Qué son los vicios del acto jurídico? Son muy similares a los vicios de la voluntad. Por eso traten de no confundirse. Y si le preguntan los vicios de la voluntad, es una cosa. Y si le preguntan los vicios del acto jurídico, es completamente otra cosa. ¿Bien? Para que no se mareen, los vicios de la voluntad son el dolo, el error y la violencia. Los vicios del acto jurídico son la simulación, el fraude y la lesión. ¿Bien?
¿Qué es la lesión? La lesión es cuando el artículo 332 nos dice Disculpa que te interrumpa, ¿podés silenciar los micrófonos? Porque se escucha muy acoplado. Bien. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Dame un segundo. Para no olvidarme de nada. Bien. ¿Qué es la lesión? Es cuando puede llevar a la nulidad. Tengan en cuenta que la lesión, el fraude y la lesión, el fraude y la simulación van a llevar a la nulidad del acto jurídico, ¿sí? Y la lesión es cuando una de las partes, explotando la necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia de la otra, obtiene una ventaja patrimonial evidente, desproporcionada y sin justificación. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Sí? Les doy ejemplo medio raro, quiero que lo sepan. Es cuando a mí me detectan una enfermedad, ¿sí? Y el médico me dice, mira, la única farmacia que hay para que te salve la vida, la única farmacia que tiene el remedio que te va a salvar la vida, es la que está en Córdoba y España. No hay otra farmacia que tenga ese remedio que te va a salvar completamente la vida. Entonces yo voy a la farmacia de Córdoba y España, le cuento la situación a los dueños de la farmacia, y ellos, viendo que yo tengo una necesidad extrema y que los únicos que tienen ese remedio son ellos, me venden o me quieren vender el remedio a un precio completamente alto, extremadamente alto, y ahí hay una ventaja patrimonial evidente y desproporcionada y sin justificación, porque los dueños de la farmacia se enteraron de que es el único remedio que me puede salvar la vida, ¿sí? Eso es una lesión. Se tienen que dar dos elementos, ¿sí? Que es la necesidad, tres elementos. La necesidad, la inexperiencia o la debilidad psíquica. ¿Bien? Es básicamente eso, que una persona, por la necesidad que yo tengo, también puede ser por la debilidad psíquica o por la inexperiencia que yo tengo para contratar en cierto tema, en cierto negocio jurídico, se aprovecha de esa situación para poder sacar a la otra persona una ventaja. Y esa ventaja tiene que ser patrimonial, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo pedir cuando hay una lesión es dos cosas. La nulidad, es decir, hago caer el acto, me devuelven la plata, les devuelvo el remedio. O, por otro lado, el reajuste, es decir, que tenga que pagar yo por el remedio lo que realmente hay que pagar, no mucho más por ser el único que tiene ese remedio, ¿sí? ¿Quiénes son los legitimados? ¿Quiénes son los que pueden ir a pedir ese reajuste o esa nulidad? El lesionado, ¿bien? O los herederos pueden ejecutar esta acción de nulidad por lesión. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, yo te quería hacer una consulta. ¿La parte de la debilidad psíquica sí o sí tiene que estar? Son tres requisitos. O sea, pueden cumplirse la necesidad, puede ser una necesidad,
puede la persona tener una debilidad psíquica. Por ejemplo, no sé, pienso una persona que juega mucho, ¿bien? Está tan obsesionada con el juego que tiene una debilidad psíquica por eso, entonces vende todo por poca plata, ¿bien? Ah, bien, 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 entiendo. Me quedan 5 minutos. Ya, Sí. ya voy. Bien. Terminamos con lesión. Vamos con simulación. Bien, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas. Bien, ¿qué es esto? Yo le digo a Mica que le estoy donando mi casa. Y en realidad se la estoy vendiendo. Pero como yo tengo varios acreedores, si digo que vendo la casa, van a venir a atacarme. O ese ejemplo lo voy a usar más para fraude. No sé, yo tengo que pasarle plata a mi hijo y tengo muchas hectáreas o muchos departamentos, entonces simulo que le vendo la casa, que le dono la casa a Mica, pero le digo, che, Mica, son mías las casas, tipo yo en los papeles solamente digo que es tuya, pero para que yo no tener que pasarle plata a mi hijo, que es un vago y no estudia. Tiene 20 años y sigue en la facultad y la verdad yo no tengo más ganas de mantenerlo. En los papeles está tu nombre, pero sigue siendo mío. ¿Sí? Tenemos la simulación lícita e ilícita. La simulación lícita es este ejemplo que yo les di. Le quiero donar la casa a Mica porque la verdad no quiero pasarle más plata a mi hijo. O la simulación ilícita, que digo que le estoy vendiendo azúcar a Mica y la verdad le estoy vendiendo cocaína. ¿Bien? La ilícita es que va en contra del ordenamiento jurídico que perjudica a un tercero, o la lícita que persigue una finalidad ilícita, pero bajo un acto que realmente sí se puede realizar. ¿Eso se entendió? Sí. Perdón, Delphi, dijiste que la simulación puede ser lícita o ilícita. Lícita e ilícita. Ah. ¿Cuál es un ejemplo de lícita? El que diste primero de donarle a una amiga propiedades. Ahí va. Gracias. Bien. ¿Escucharon lo que es el contradocumento o no lo dieron?
Sí, lo Sí, vi. sí, lo dimos. Bien. El contradocumento va a ser una hoja que diga lo que realmente estoy haciendo en el acto simulado. ¿Bien? Va a ser el único, lo único que me va a proteger a mí de que la casa que le di a Mica es mía. ¿Bien? Que vamos a poner, estamos simulando un acto con Mica, que yo le estoy donando la casa, pero en realidad la casa sigue siendo mía, ¿sí? En el contraargumento va a estar el acto real. ¿Para qué va a servir eso? Porque el día de mañana Mica viene y me dice, mira, me cansé de tener que aguantar, que vos por no querer pasarle plata a tu hijo, tengo la casa a mi nombre, así que la voy a vender. Ah, Mica, ¿cómo la vendés si la casa es mía? Ya estamos simulando este acto, no es real. Entonces ahí voy a ir al juez con el contradocumento. Bueno, ¿qué va a pasar con la indemnización frente a terceros? Bueno, se va a tener que indemnizar a los terceros que sean perjudicados, ¿sí? Y por último, vamos a ver el último vicio de los actos jurídicos, que es el fraude, ¿sí? Acá Tengo lo una que consulta sí, como para escribirlo y tenerlo más claro. Digamos que el contradocumento es como un documento que te va a resguardar frente a un acto de simulación de algo que quiera ejercer, digamos, un tercero. claro, me va a defender si a la persona que yo hice el acto simulado quiere hacer lo contrario a lo que pactamos. Bien, bárbaro. Gracias. De nada. Bien, fraude. Acá esto se usa mucho el fraude cuando yo no le quiero pagar a mis acreedores, ¿sí? Entonces voy a hacer un acto fraudulento. Yo le dije que es muy parecido, muy similar a simulación. Pero acá se va a diferenciar mucho, o sea, lo que va a diferenciar mucho es el artículo, bueno, el artículo que me da los requisitos para que el fraude proceda. Bien, que son que causar una insolvencia del deudor, que el acto haya sido anterior al acto fraudulento, y lo más importante de todo es que yo dejo mi patrimonio en cero para que los acreedores no puedan cobrarse la deuda que tienen conmigo. Es decir, yo le pido plata a Mateo, ¿bien? Y resulta que llega un momento en que Mateo quiere cobrarse la plata que yo le pedí. Y Mateo se da cuenta que yo en mi patrimonio tengo un montón de departamentos. Entonces él va a querer ir a atacar esos departamentos que son mi patrimonio. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un acto fraudulento y vendo todo. Vendo todo, dejo mi patrimonio en cero. Entonces, Mateo no va a tener de dónde cobrarse porque yo no tengo nada en mi patrimonio. Y la garantía común de todos los acreedores es el patrimonio de la persona. Entonces, ¿qué va a poder iniciar Mateo? Cuando ve que yo vendí todo y dejé mi patrimonio en cero, la acción de inoponibilidad. ¿Qué es la acción de inoponibilidad? Es decir, mira, Delfina hizo un acto fraudulento con Micaela porque le vendió todo su departamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Mateo se va a declarar nulo el acto que yo hice con Mica y Mateo va a poder cobrarse directamente
directamente de algún departamento que yo le vendí a Mica. En cambio, en la simulación, cuando un acreedor inicia la acción de simulación, o sea, que hay un acto simulado, lo que va a proceder es que todo lo que yo le vendí a Mica entre directamente a mi patrimonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier acreedor va a poder cobrarse lo que entró a mi patrimonio. En cambio, en el fraude, Mateo va a estar beneficiado él solo por haber iniciado la acción de inoponibilidad para cobrarse de los departamentos que yo le vendí a Mica. ¿Entienden la diferencia? Que en la simulación se va a volver todo para atrás, ¿bien? Es decir, todo lo que yo simulé con Mica va a volver a mi patrimonio. Y resulta que yo en un momento le pedí plata a 5 personas. Entonces, a 5 personas se van a poder cobrar del departamento que me entró a mi patrimonio. En cambio, en el fraude, si yo le pedí a 5 personas, o sea, tengo 5 acreedores, y Mateo inicia la acción de inoponibilidad, Mateo va a tener el beneficio de cobrarse los departamentos que yo hice el acto fraudulento con Mica. Los otros acreedores, que se jodan por dormirse en los laureles. ¿Se entiende? ¿La diferencia? Sí. Bien. Último de lo último, ineficacias del acto jurídico. Perdón, tengo una consulta. El fraude, lo que dijiste recién, ¿eso corresponde a qué era? ¿Qué correspondía? Con respecto a los terceros, a los acreedores en este caso. ¿Pero es del acto jurídico o de...? Sí, siempre vamos a hablar de actos jurídicos. Ok. Nada más que estamos viendo los vicios que puede tener el acto jurídico. Que puede ser la simulación, el fraude o la lesión. Y ahora vamos a hablar de las ineficacias de los actos jurídicos. La ineficacia es la privación o la reducción de efectos que buscan las partes al momento de realizar el acto. No van a tener los efectos que las partes querían. Tenemos dos tipos, estructural y funcional. Estructural es cuando hay un defecto sobre la estructura, o sea, afecta la estructura del acto jurídico, ¿bien? Es decir, va a estar desde el inicio. Y funcional es cuando hay un efecto que no es originario, sino que después de celebrar el acto aparece. ¿Bien? ¿Me repetís ese último, porfa? Sí, obvio. Tenemos estructural y funcional. El último es el funcional, que es cuando hay un defecto externo y que se va a producir, o sea, no es originario, no está desde el comienzo, y se va a producir después de que el acto se celebre. Bien. Tenemos la nulidad, ¿bien? La nulidad de los actos jurídicos, vieron que yo siempre les dije, esto puede llevar a la nulidad, esto otro puede llevar a la nulidad. La nulidad es el tipo de sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios. Es decir, en la nulidad se vuelve todo para atrás. Si yo le vendí la casa a Mica, Mica me va a devolver la casa y yo le voy a devolver la casa. ¿Bien? Bueno, la nulidad tiene caracteres, que es una sanción, que es legal, porque la ley lo establece, que se aplica a todos los actos jurídicos, y lo más importante de todo es que tiene una clasificación. Que la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. También puede ser total o parcial. Vamos a empezar por las dos primeras, que puede ser absoluta o relativa.
La nulidad absoluta es cuando va en contra del orden público, la moral y las buenas costumbres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el acto ya está, es nulo, completamente. Y lo va a poder pedir esa nulidad cualquier persona. Un ejemplo, cuando yo quiero vender de esclavo a Mateo. Cuando yo pongo una fábrica que afecta al ambiente. ¿Bien? Nos está afectando a todos. Va en contra de la moral, del orden público, entonces cualquiera puede pedir la nulidad. Y se declara nulo completamente. No se puede confirmar el acto. Tengan en cuenta esta palabra que es confirmación. ¿Bien? Porque en la nulidad relativa es cuando la ley intenta proteger a los interesados, ¿sí? Se va a declarar solamente nulo, las partes lo van a poder declarar de nulo, ningún tercero va a poder decir, este acto hay que declararlo nulo cuando es de nulidad relativa, porque está afectando a las partes del acto jurídico, no a todos. Y esta nulidad se va a poder confirmar. Un efecto de nulidad relativa es que mi hijo de 10 años contrate con Frávega y me compre un televisor. Yo lo que puedo decir es ir a Frávega y decirle, che, fíjense la próxima que le están vendiendo un televisor a un nene de 10 años que no puede celebrar contratos, o sea, no puede ir a comprar un televisor. Ahí a nadie le importa si yo tengo que pagar el televisor o no. O sea, la única que va a poder decir quiero que este acto sea nulo soy yo. A nadie más le interesa. Y lo que yo puedo hacer es declararlo nulo, decirle, mira, te devuelvo el televisor, devolverme la plata porque no fueron prudentes a la hora de vender el televisor. Y le vendieron a un menor de 10. O lo que puedo hacer es confirmar el acto. ¿Bien? Es decirle, mira, la próxima, fíjate, ten en cuenta que le vendiste a un menor de 10 años un televisor, no pasa nada, la verdad que yo tenía ganas de comprarme uno, lo sigo pagando. O que esa es la confirmación expresa o la confirmación tácita, que yo voy, me enojo con mi hijo por agarrarme la tarjeta, comprar un televisor, y no digo nada y pago todos los meses la cuota. Esa es tácita. Hice una confirmación tácita. No fui y le dije a Flavia, mirá, tengan en cuenta que la próxima no le venden a menos de 10 años, simplemente estoy pagando las cuotas todos los meses. Y por último, y último de lo último, tenemos la nulidad total o parcial. ¿Bien? Y la nulidad total es cuando el objeto central o lo principal del acto jurídico cae. Es decir, yo quería comprar una casa y en una cláusula me decía que solamente voy a poder usarla los fines de semana y yo la quiero para vivir y el fin, digamos, era vivir. Entonces va a ser una nulidad total. Y la nulidad parcial es cuando cláusulas que no hacen a la esencia del acto jurídico están mal o tienen algún error o lo que sea, entonces cambiándolas ya quedaría el acto celebrado, es decir, no se va a caer, no va a llevar a la nulidad completamente. Bien, eso es absolutamente todo. Creo que no me quedó más. No sé si fui clara, si les sirvió los ejemplos. Me fui, hoy tuve una hora, no estuve por etapa. Re clara, Delphi, gracias. Sí, a mí me parece. Muchísimas gracias. No, nada, yo voy a ver si puedo pasarle, no tengo PowerPoint de esto, pero capaz alguno recluto. Cualquier duda que tengan mientras van leyendo me escriben, yo no tengo ningún tipo de problema. Muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Muchísimas gracias. 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 Chao, gracias. Nos vemos. Buenas noches Chao, para chao. todos. Buenas noches. Chao, gracias.